Los hombres se empeñan en buscar el origen de los ríos y con torpe ahínco trazan mapas, remontan corrientes, regatos, el mínimo arroyuelo en pos de la fuente primigenia. Inútil afán, humana debilidad para espantar el vértigo de la nada, para sentir que todo está bajo control, como si fuera posible dominar lo inabarcable. Mas si queréis saber por dónde afloran mis caudales, buscadme, a no dudarlo, en la Sierra de las Nieves. No puedo imaginar cuna más noble ni madre más hermosa, origen de tantos ríos malagueños. Mi entrañable Turón, desaguando la peña de los enamorados. Descendiendo impetuoso hacia el Burgo. Discurriendo por ardales bajo los arcos romanos de la Molina, para luego unirse a mí fundido a lo Guadalhorce. Mi hermano Guadalevín, surgiendo humilde entre pinsapos, partiendo a ronda, alumbra su estampa universal, para acabar transformándose en Guadiaro. Mi envidia es Río Verde, que naciendo entre las piedras al pie del Torrecilla, fluye altanero hacia el sur, orgulloso, con su andar independiente, camino del mar. Y hasta el Genal es mi hermano si pensáis que brota en Igualeja, en el cauce del arroyo donde el magma rojizo de Sierra Bermeja se confunde con el mármol de la Sierra de las Nieves. Allí, arriba, en aquellas soledades,
rodeado de quejigos centenarios, de dolinas y neveros, se encuentra mi secreto mejor guardado, Simajesm. Decidlo en un susurro, pronunciadlo con arrobo, Simajesm, el abismo insondable, mi útero de piedra. Gota a gota, segundo a segundo, bajo de la nieve al trigo. No os dejéis llevar por lo aparente. Detrás del arroyo Zarzalones, oculto por la higuera, se encuentra lo mejor de mi esencia. Buscadme en las entrañas de la tierra. Allí broto, sin descanso, para inundar de vida mis riberas, para solaz de cuantos quieran gozarme. Caminad conmigo, bañaos en mí, bebedme sin temor. Soy la savia de Gaia, vuestra madre tierra. La savia que nunca os faltó, la que siempre ofrece sustento, la que abrevó los rebaños que os daban comida y abrigo.
Sí, humanos, de mí dependéis desde tiempo inmemorial. Lo que para mí es un suspiro, para vosotros son generaciones. Si abrís los ojos, si aguzáis la mirada, aún sentiréis los vestigios de antaño. Buscadlos sin prisa y con cuidado en Cerro Aljibe. Nos encontramos en el Cerro del Aljibe, a una cota de nivel de 380 metros sobre el nivel del mar. Este dato ya nos va a reflejar la importancia que tiene el cerro estratégicamente hablando, porque controla todo lo que es el valle del Río Grande. Digamos que el Cerro del Aljibe y Cerro Ardite son dos tótems, dos referentes en lo que es el mundo de la arqueología en el valle del Río Grande. Los primeros restos datados aquí en el Cerro del Aljibe corresponden a restos de época ibérica del siglo VI antes de Cristo, o sea que estamos hablando de una antigüedad de 2500 años aproximadamente. Después ha sido ocupado en momentos sucesivos por romanos, por árabes durante la Edad Media y después pues por el hombre de la sociedad moderna y contemporánea hasta hace prácticamente 30 o 40 años en que se dejó de cultivar las tierras de labor que tenemos a nuestro alrededor. En época de los romanos, el río se ha constatado que es navegable hasta la altura de Cártama, donde estaría la ciudad de Cartima. Hay quien dice esa aventura, es decir, que llegaba hasta la Juntilla en Coín, incluso hasta la altura de Cártama por su afluente el Guadalhorce. Digo afluente entre comillas porque, como digo, se consideraba eso, un afluente de Río Grande, que es el río grande, el principal. El ayer, esa parte esencial de lo que sois, sale a vuestro encuentro en mis riberas, en el tesorillo de la Llaná o en Cerro Ardite. Bueno, estamos a media ladera de Cerro Ardite. A mis espaldas está Cerro del Aljibe. Ardite y Aljibe pues son las dos elevaciones que presiden el valle medio del Río Grande. El valle de Río Grande tenemos prácticamente una secuencia que se remonta a los tiempos más remotos de finales del Pleistoceno medio hasta las ocupaciones históricas del Cerro del Aljibe. El primer hito es Aljaima, el segundo sería Moreta, y después entramos en un mundo así que es el mejor documentado en la cuenca media de Río Grande, que es el mundo del finales del Neolítico y el Calcolítico. Y tendría que mencionar en ese sentido el Charcón, que es un yacimiento neolítico. Y es el más antiguo, digamos, de esta época, porque las cardiales nos llevan eso, al quinto milenio antes de Cristo. Después viene el mundo del megalitismo, que sería del final de ese periodo neolítico, pero ya nos tenemos que meter en el 3000, o sea que estamos hablando de comienzos del tercer milenio. Y de comienzos del tercer milenio tenemos la explotación del garrotal. Tenemos el sepulcro de Algane, tenemos los hoyos de los billares de Algane, tenemos el sepulcro de la Llaná, del tesorillo de la Llaná, y además tenemos dos lugares de asentamiento, uno al final de la cuenca, porque en la estación de Cártama tenemos un yacimiento que es el de la Roza de los Gálvez, que es del cobre pleno. Y de esa misma época son unos restos que han aparecido al lado de la Torre de María Sagredo de Alozaina. Donde está la iglesia debió haber también un poblado de la edad del cobre pleno, porque aparece un fósil característico que es el plato y la fuente de borde engrosado. Se da tanto en la Roza de los Gálvez, en la estación de Cártama, como en Alozaina pueblo. Pues estamos en el lugar denominado Tesorillo de la Llaná. Pertenece
al término municipal de Alozaina. A mis espaldas estáis viendo la Sierra de las Nieves, el nacimiento de Río Grande está por ahí. Y delante de mí tengo a Cerro Ardite. Esto es una loma que va descendiendo hacia el río escalonadamente, que tiene gran visibilidad, y aquí lo que se encuentra es debió haber una necrópolis megalítica. Para situarnos, el megalitismo está al final del Neolítico, ¿verdad? Al final del Neolítico se construyen estas sepulturas, son sepulturas, enterramientos colectivos, que debió haber, como digo, varias, han desaparecido todas. Esta, pues milagrosamente permanece, la pudimos detectar, valorar y excavar, y nos ha dado una planta muy bonita, un poco complicada, tiene su cámara circular, una antecámara ovoide y un corredor de entrada. Como sepultura colectiva que es, aparecieron por encima de 10 restos de 10 cadáveres pertenecientes, según Carbono 14, a la gente de la edad del bronce, o sea, en torno a mediados del segundo milenio antes de Cristo. Tiene un ajuar no demasiado abundante, pero muy significativo, y esta gente que utilizó esta sepultura no fueron sus constructores. La construcción de la sepultura es anterior, podríamos llevarlo así por dar una cifra redonda sobre el 3000 antes de Cristo, gente con tecnología de la edad del cobre. No es la única que nos ha llegado, pero junto a las que se vieron aquí probablemente hay otras, concretamente al otro lado de Cerro Ardite, en los Almendrillos. Ya veis, las piedras hablan si queréis escucharlas, y os pueden enseñar que la vida discurre por mi cauce, que mi cauce es memoria, es confluencia de culturas, porque mi cauce es camino, un camino que trazamos entre todos, entre ustedes, jovencísimos homínidos, y los ríos que vierten en mi cuenca desde el comienzo de los tiempos, cuando Gea engendró a Cronos. Dejadme que os presente a mis fieles tributarios. Deberíais adorarles como a dioses. Ahí tenéis al río del Plano, manantial de Junquera, descendiendo impetuoso entre molinos centenarios. Y al río de Jorós, desaguando Sierra Prieta por los pagos de Alozaina. Allí donde el travertino se hace olivo, huerta y belleza indescriptible. Imperdonable sería no mencionaros al río de Tolox, transportando confundidas las aguas milagrosas del Caballos, balneario en flor, y los brotes sulfurosos del Horcajos, que destila los deshielos del barranco Lacaín.
también tenéis a Río Seco, al que a veces llamáis Santa, diluyendo en suspiros de almendro las lunas de Guaro. Y el Pereilas. ¿Qué deciros de mi Pereilas? El río que nace dos veces, en las torrenteras bermejas de Sierra Negra y en los lechos calizos del Albuquerque. El río que me abraza con ecos de monda y azahares de coño. Tampoco me olvidaré, claro está, del Guadalhorce, mi principal afluente por la izquierda, empeñado en torcer su destino para unirse conmigo allá por la estación del Aljaima. Y ya sé que él lleva la fama, mas yo tengo el recuerdo de lo que fuimos, y deberíais saber que yo desaguaba al Mediterráneo mucho antes de que él comenzara a arañar, torpe arroyuelo, el desfiladero de los gaitanes. Así lo entendieron clarividentes los árabes, cuando a él le bautizaron Guadalhorce, el río del trigo, y a mí me llamaron Guadalquivir, río grande, el Guadalquivir de la Algarabía. La verdad es que cambiaron mi estampa los sarracenos. Fijaos en las huertas que jalonan mi recorrido con esas acequias que distribuyen mis aguas, subiéndola a sitios insospechados. ¿Qué mejor legado pudieron dejar que esos ciruelos, granados, membrillos, naranjos, tantos frutales, traídos desde Catay a lomos de caravana para endulzar vuestras mesas? Y hace tan poco tiempo que se marcharon esos nómadas del desierto, que aún creo oír la voz del almohedano por Casapalma, el último pueblo que abandonaron hace apenas 500 años ante el avance impetuoso de los bárbaros del norte. Tan solo un cortijo queda como vestigio de lo que os digo. Y hasta esos bárbaros acabaron civilizándose en mis riberas. Pronto comprendieron que el futuro estaba en mi regazo y comenzaron a usarme como fuente de energía, la que movió sus molinos de harina medievales. O la que pasados los años acabó alimentando sus centrales eléctricas,
las mini hidráulicas de San Pascual, San Eugenio y San Augusto, generando electricidad desde 1920. Confieso que al principio me asustaron tantas intervenciones. Apenas nacía y ya me estabais embalsando, encauzando, transportando por húmedas tuberías que me lanzaban de golpe contra un amasijo de hierros. El Río Grande tiene su nacimiento, tiene una canalización que va a una de las primeras centrales del grupo de centrales del Río Grande, que es la central de San Pascual, que es una pequeña central formada por un par de grupos de generación y que una vez canalizada ese agua a través de un canal llega a la central a la que estamos ahora mismo. Estas centrales son de 1920-1928 y en ese intervalo de tiempo se hicieron las centrales, pero la canalización empezaron sobre 1900 aproximadamente. Son centrales que fueron creadas, fueron realizadas por Tallefer. Tallefer era un constructor y empresario que se dedicaba a la generación eléctrica a principios del siglo. Según el nivel de agua en la cámara de carga, pues se puede tener un mayor funcionamiento de la máquina, es decir, tener 3 grupos funcionando, tener 2 o tener 1. El agua lo que hace básicamente es llegar a través de estas tuberías, impulsa un rodete, lo que llamamos un rodete, que es una pieza como las palas de un molino que está unida a un eje. El agua, cuando pasa a través de estas tuberías y llega a la zona del rodete, incide sobre esas palas y las hace girar. Estos grupos, en funcionamiento normal, vienen a generar alrededor de unos entre 1000 y 2000 kilovatios, depende del régimen de aguas que tengamos. Hombre, con la producción que tiene esta central podría abastecer perfectamente a una ciudad de unos 2000, 2500 habitantes. Esta y ninguna central de las que se puede comentar aquí en este vídeo hace referencia a una alimentación a una central a una ciudad en concreto, lo que hace es abastecer a una red en este caso de una tensión de 20 kilovoltios, que luego a su vez está enlazada con otras redes de mayor tensión a través de subestaciones y de centros de transformación. El pasar a través de una central hidráulica no significa que tenga ninguna contaminación del agua, y lo único que puede tener es un poco de turbulencia, un poco de ruido, pero en ningún caso afecta al agua ni afecta a todo el ecosistema que hay alrededor del agua, incluidos peces, animales y demás. Porque realmente lo único que hace el agua es pasar a través de una tubería y volver otra vez a su cauce natural. Pero el cauce natural, agua arriba de la central, se sigue manteniendo, puesto que no se limita a la central a retirar todo el agua del cauce del río, sino que se hace una derivación, que se llama una división del agua, y una parte se aprovecha para la generación eléctrica y se vuelve al río, y la otra sigue circulando por su cauce natural. Todas las construcciones y todos los elementos que se han hecho para la adecuación de la central al medio ambiente son elementos estructurales que son ya bastante antiguos en el caso de esta central, pero que están diseñados y están hechos para durar mucho tiempo y evitar en la medida de lo posible la afectación de nueva maquinaria, la suciedad y el deterioro del medio ambiente. Es verdad que las obras acabaron por integrarse en mi entorno y hoy forman parte del paisaje, como los tajos que he venido cincelando desde milenios. Era una actuación sostenible. Ahora puedo decirlo. Y yo no me opongo al progreso de la humanidad si ésta me respeta, si me usa sin esquilmarme, si entiende que fluyo para todos los hijos de Gaia.
¿O acaso os fallé durante los años oscuros de posguerra, cuando en mi cauce solo había represión, tristeza y paro? A un lado, los amos del cortijo, caciques, liberales, conservadores. Al otro lado, los restos del naufragio republicano, anarquistas radicales, socialistas de mirada furtiva, jornaleros requemados de aguardar a la solana. Y en medio, yo, templando los ánimos, regando las huertas, reflejando la cal de las escuelas rurales para que otros, al borde de la supervivencia, cazaran, pescaran, buscaran tagarninas y espárragos. Porque en mi orilla, todo el mundo es de recibo. A nadie pregunto de dónde viene. Y no solo os colmo de bienes, también soy el marco de vuestras fiestas de primavera, las de San José o San Isidro, que el patrón es lo de menos, la excusa perfecta para un paisaje de besos. Y es verdad que a veces me salgo de madre e inundo bancales y sotos, arrastrando todo cuanto hallo a mi paso. Mas debierais saber que con ello también os hago un favor. Cuando el céfiro sopla, cargado de lluvias, yo encauzo las iras de Júpiter tonante, las fuerzas desbocadas de la naturaleza. Por eso os pido que no ocupéis mis riberas. ¿Por dónde iría entonces la furia de Eolo? Por eso, no entiendo por qué me humilláis. ¿Por qué me arrojáis vuestras aguas residuales y sabéis reciclarlas? ¿Por qué me robáis mi lecho de gravas, las páginas de mi memoria geológica? Y lo que es peor aún, tenéis la intención de empantanarme, de ahogar con cemento mi líquido discurso, como si yo no fuera más que un depósito de agua, como si no fuera un ser vivo como ustedes, un ser que genera vida allá por donde va. Venid conmigo a Cerro Blanco. Allí querían detenerme. O sea que querían hacer un murallón aquí de 600 metros por arriba, que se dice mucho de,
más de 20 metros de alto para apresar aquí 25 hectómetros cúbicos, una cantidad fabulosa, y por tanto para dejar el río sin agua ahí abajo. Entonces nosotros nos hemos opuesto siempre por dos consideraciones principales. La primera, porque lo que faltan en este momento en el país, en Málaga, son ríos vivos, no son presas. Tenemos agua suficiente para satisfacer las necesidades esenciales de la población, de la agricultura y de otros usos. Y la segunda razón fundamental es porque en todo el mundo lo que se está haciendo en gran parte es rescatar ríos que habían hecho presas. Luego vamos un poco en sentido contrario a la historia. Entonces, la primera consideración que yo haría sobre un río es que no solamente es algo, en un régimen mediterráneo digo, no es algo que va siempre fluyendo, sino que tiene regímenes distintos de caudales, unas veces fluye más, otras menos. Por tanto, esa idea de que un río es algo que fluye siempre no es una idea mediterránea. La idea mediterránea es la de un río que tiene distintos regímenes de agua, incluso a veces tiene estiajes donde no hay ninguna agua. Por tanto, hacer presa es romper todo eso y romper toda la vegetación y toda la fauna y toda la flora que va asociada a esos regímenes y que lleva mucho tiempo coevolucionando con el río. Y la segunda razón para defender un río es que él en su mismo andar o fluir es un corredor de vida. Donde va apareciendo el río aparece la vida. Y donde va apareciendo el río además las aguas se intercambian con las que hay en profundidad y con las que hay en superficie. Y luego hay además una consideración que la gente no ve, pero que yo creo que hay que hacerla y es muy importante porque es ver las cosas desde un punto de vista global. Y es que el río de alguna manera viene a significar o viene a detectar todo lo que se hace en su cuenca. ¿Y qué se hace en su cuenca? Pues tirar cosas que no se deben, cultivar de manera inadecuada, que no existan árboles donde deben existir, etc. Y el río al final compendia, es una síntesis de todo ese maltrato que se hace al conjunto del territorio que forma su cuenca. Los cálculos que hemos hecho por ahí es que teniendo en cuenta que hay que dejar un pequeño caudal ecológico porque lo exige la ley, aquí no se podrían más que usar unos 10 o 12 hectómetros cúbicos, es una cantidad muy pequeña. Simplemente quitando 10 campos de golf, ahorraríamos la misma cantidad que aquí quieren usar para apresar el río. El destino, pues la gente cada vez pide más agua, no tiene sentido del ahorro, no tiene sentido el clima mediterráneo, y tú si a la gente le echas agua por el grifo, ella, aunque lo abra más, va a usar más. Y si hay más agua, se hacen más urbanizaciones estúpidas, especulativas, pero se hacen más. De modo que el destino es el despilfarro en el fondo. ¿Acaso pensáis que solo discurro para ustedes? Otros seres también me necesitan. El río en sí es un todo y desde luego ninguna parte del río podemos prescindir de ella. Hay zonas más amplias, zonas donde el caudal es más, donde el cauce es más ancho, que eso le está sirviendo de lugar de alimentación y de zona de descanso a una serie de aves que son más llamémosle más esquivas, ¿no? Y entonces necesitan una zona así para sentirse más seguras. Pero hay otras zonas recónditas, como por ejemplo en esta que nos encontramos, que le está sirviendo a otro tipo de aves, que quieren un sitio más tupido, que le da igual que haya la presencia humana. Aquí estamos hablando y ahí tenemos cantando encima nuestra, se escucha cómo está cantando ahí un fringílido. Un tramo de río podemos prescindir de, aunque en un lado no estén criando las especies, en otro lado, en el lado donde no estén criando le va a servir para alimentarse, y donde no sirva ni para criar ni para alimentarse le va a servir como descansadero, y lo que no le va a servir como refugio. Podríamos considerar de entrada que Río Grande puede ser un corredor verde que conecte lo que es la desembocadura del Guadalhorce con la Sierra de las Nieves.
Por un lado, porque todos sus márgenes y lo que es el propio río en sí, y por otro lado porque históricamente hay una serie de terrenos que están adosados a los laterales del río, y debido a unas inundaciones que sucedieron allá al final de la década de los años 30, y entonces ese terreno que hay ahí pues son parcelas propiedad del Estado, que desde luego que está sirviendo para que las especies de fauna tengan una mayor zona de refugio. Cuántas criaturas hallan cobijo en mis ribazos, cuántas nadan en mis aguas, cuántas comen de mi barro, cuántas vuelan por mi azul.
No obturéis las venas de Gaia. Dejadme seguir hasta el mar, que el mar para mí no es el morir ni el se acabar, como decía el poeta, sino un padre generoso que me abraza con su espuma. Un abrazo del que salgo renovado, convertido en lluvia y nieve, en borrasca de presente, que os anuncia el eterno retorno de la vida.